A ver, una pregunta. ¿Es posible obtener una educación como la del MIT, pero sin pisar la universidad y en solo 12 meses? ¿Suena a ciencia ficción? Totalmente. ¿O qué me dices de aprender 4 idiomas en un año, prohibiéndote hablar tu propia lengua? Suenan a eslóganes de teletienda y tengo que admitir que mi escepticismo ahora mismo está por las nubes. Es que es normal ser escéptico. Pero parece que son proyectos reales, documentados por un autor, Scott H. Young, en un libro que se llama Ultralearning. Y es de lo que vamos a hablar hoy. El mercado de la autoayuda está lleno de fórmulas mágicas. Pero la idea es analizar este método, ir más allá de la portada y ver si de verdad hay una estrategia sólida detrás. Exacto. Porque Ultralearning no se vende como motivación, se presenta como una metodología de aprendizaje. Autodirigida sí, pero sobre todo increíblemente intensa. Esa es la clave. Hoy quiero que me convenzas de que esto no es solo un manual con un nombre pegadizo. Nuestra misión aquí es desgranar los principios que, supuestamente, permiten estos resultados tan extraordinarios. Vale. Hablaremos de práctica directa, de intensidad, de buscar la crítica más dura. Vamos a ver si esto es una herramienta real o si es simple humo. Acepto el reto. Y empecemos por la definición que ya marca el territorio. Ultralearning es una estrategia para adquirir habilidades, sí, pero su diferencia fundamental con el aprendizaje tradicional es que no está optimizada para la comodidad. Ni para el entretenimiento, supongo. Para nada. Está optimizada única y exclusivamente para la eficacia y la velocidad. El libro es muy honesto en esto. Es un trabajo mental brutal que exige salir de la zona de confort de forma constante. Vale, me gusta esa honestidad. No vende facilidad. Para nada. De hecho, John lo plantea como una respuesta necesaria a dos problemas muy actuales. Ah, sí. ¿Cuáles? El primero, la polarización de la economía. O tienes habilidades muy demandadas y especializadas, o te quedas atrás. El aprendizaje continuo ya no es una opción, es una necesidad. ¿Y el segundo problema, que es casi una bomba? Es que la educación formal a menudo falla estrepitosamente en lo que los psicólogos llaman la transferencia de conocimiento al mundo real. Aquí tenemos que pararnos, porque el primer pilar del método, la práctica directa, parecía atacar precisamente eso. Totalmente. La idea suena simple. Se aprende haciendo aquello que se quiere aprender. Pero a ver, esto choca frontalmente con cómo nos han enseñado a estudiar toda la vida. Claro. Primero la teoría, luego los problemas. Y al final, sí, eso, la práctica. El libro traza una línea muy clara. El aprendizaje pasivo, como leer o escuchar una clase, crea conocimiento, pero solo la práctica activa crea habilidad. Entiendo. Puedes leerte todos los manuales de natación del mundo, memorizar la física de la flotabilidad, pero hasta que no te tires al agua y tragues un poco, no vas a saber nadar. He entendido el concepto. Pero dame un ejemplo potente. Uno que demuestre que esto no es una obviedad. Pues mira, el prólogo del libro lo escribe James Clear y cuenta su propio proyecto. Quería dominar la fotografía de viajes. ¿Vale? Podría haber hecho un máster, decenas de cursos online, leerse la biografía de Cartier-Bresson. Lo típico. En lugar de eso, se impuso una regla. Hacer más de 100.000 fotografías en un solo año. No leer sobre fotografía. Hacer fotos. 100.000. 100.000. El resultado. Acabó nominado a Fotógrafo Viajero del Año en un certamen prestigioso. Espera, 100.000 fotos. Eso suena más a fuerza bruta que a una estrategia inteligente. Cualquiera puede apretar el disparador, pero la mayoría de esas fotos serían malísimas. Claro. Supongo que no basta con hacer por hacer, no. Tiene que haber algo más. Has puesto el dedo en la llaga. Y eso nos llevará luego a la intensidad y a la práctica deliberada. Pero antes, quédate con el porqué de esa fuerza bruta. Ataca directamente el problema de la transferencia que mencioné antes. Sí, El psicólogo Robert Haskell lo llama, y cito, un escándalo educativo. Es esa incapacidad de aplicar lo que aprendemos en un aula a una situación nueva en el mundo real. espera. Un escándalo educativo es una acusación muy, muy seria. ¿Tenemos datos que respalden algo tan grave? El libro cita un estudio del psicólogo de Harvard, Howard Gardner, que es demoledor. A ver, Cogió a estudiantes de último año de física en universidades de élite, gente con matrículas de honor, y les planteó problemas básicos de física, vale. pero formulados de una manera que nunca habían visto en un examen. La mayoría fracasó. No me digas. Sabían resolver la ecuación del libro de texto, pero no reconocían el mismo principio físico en un problema del mundo real. Tenían el conocimiento, sí, pero no la habilidad de transferirlo.
O sea que lo que estás diciendo es que años de estudio y miles de euros invertidos pueden no servir para nada si no eres capaz de usar ese conocimiento fuera del examen. Exacto. El libro sugiere que la universidad, como concepto, es ineficaz. Sugiere que su método es ineficaz si el objetivo es la aplicación práctica. Y el ultralearning propone una solución radical. Aprende directamente en el contexto de uso final, desde el minuto 1. Si quieres programar una app, no empieces con un libro de historia de la computación. Empieza intentando construir una app sencillísima, aunque te atasques cada 2 minutos. Cierra la brecha de la transferencia desde el primer día. Vale, entiendo el primer paso, lanzarse a la piscina. Pero volvamos a mi objeción de antes. La fuerza bruta no es suficiente. Aquí es donde entra el concepto de intensidad, ¿verdad? Ahí está. Porque los proyectos de Scott Young, como hacer el currículum de 4 años del MIT en uno, no son un paseo. Exacto. Y la intensidad no es solo una cuestión de echarle más horas, es una cuestión de concentración y enfoque total. De calidad de esas horas. Eso es. Hay una cita del inversor Paul Graham en el libro que es muy reveladora. Dice, en muchos campos es suficiente con un año de trabajo intenso y concentración para lograr resultados significativos. Un año. La clave no es la duración, sino la densidad del esfuerzo. Bloques de tiempo cortos, pero con 0 distracciones y un enfoque casi monástico. Pero seguiría siendo fuerza bruta concentrada. ¿Cómo se convierte esa intensidad en habilidad real? ¿Cómo evitas practicar tus propios errores una y otra vez? Con el siguiente principio, que es el motor del método, la práctica deliberada. Vale. No se trata de repetir por repetir, y menos aún de repetir lo que ya se te da bien para sentirte cómodo. ¿Qué es lo que hacemos todos? Se trata de identificar sistemáticamente tus puntos débiles, los cuellos de botella, y diseñar ejercicios específicos solo para atacarlos. El ejemplo histórico que pone el libro sobre esto me pareció increíble, el de Benjamin Franklin. Pero, sinceramente, ¿es realista para una persona normal? Hablamos de un genio. Es un ejemplo extremo, sí, pero ilustra el principio a la perfección. Franklin quería mejorar su escritura. Y no se ponía a escribir sin más. Para nada. Leía un artículo de un buen autor en The Spectator. Luego, apuntaba una idea clave por cada frase. Al día siguiente intentaba reconstruir el artículo original solo con sus notas, usando sus propias palabras. Y al final comparaba. Finalmente, comparaba su versión con la original, línea por línea. Y ahí veía exactamente dónde fallaba. La estructura de un argumento, la elección de una palabra, el ritmo. No estaba practicando la escritura en general. Estaba haciendo cirugía en sus errores. Esa es la definición de práctica deliberada. Y no hace falta ser un genio para aplicarlo. Imagina que estás aprendiendo a hacer análisis de datos con Excel. Vale. El ensayo directo sería intentar hacer un informe completo. Durante el proceso, te das cuenta de que eres un desastre con las tablas dinámicas. El cuello de botella. Ese es tu cuello de botella. En lugar de seguir peleándote con el informe, te detienes y dedicas las siguientes 2 horas exclusivamente a hacer ejercicios con tablas dinámicas, una y otra vez hasta que lo dominas. Y luego vuelves al informe completo. Luego vuelves al informe. Es un ciclo constante. Ensayo global, identificación del punto débil, práctica aislada de ese punto y reintegración. ¿Entendido? No es fuerza bruta, es fuerza inteligente y dirigida. Ahora, tengo que admitir que la siguiente idea del libro es la que más me cuesta. ¿La de la retroalimentación? Sí. Toda mi vida me han dicho que el refuerzo positivo es crucial para la motivación. Pero el libro parece decir todo lo contrario. Busca activamente la crítica, la más dura que puedas encontrar. Su lema es: no esquives los golpes. ¿No es esa una receta segura para la desmotivación y el abandono? Intuitivamente, sí lo parece. La mayoría evitamos la crítica a toda costa. Nuestro ego es frágil. Pero los ultralearners entienden que la retroalimentación es simplemente información. Datos. Y cuanto más rápida y precisa sea esa información, más rápido puedes corregir el rumbo. Evitar la crítica es como intentar navegar en un barco con los ojos vendados. El ejemplo del cómico Chris Rock es genial para esto. Es perfecto. Antes de grabar sus especiales para Netflix, que ven millones de personas y por los que le pagan una fortuna, Se va a clubes pequeños. se pasa meses probando su material en clubes de comedia pequeños, a veces sin ni siquiera anunciarse. El público de un martes por la noche en un local perdido es
implacable. Claro, no te ríen la gracia por ser quien eres. Si un chiste no hace gracia, el silencio es la retroalimentación más brutal y honesta que existe. Y él la busca. Prefiere que un chiste muera ante 30 personas que ante 30 millones. Vale, pero él es un profesional en la cima. Para alguien que empieza, un principiante, ese tipo de feedback tan directo no le hundiría la confianza y le haría abandonar. Es una objeción muy válida y nos lleva a la parte más contraintuitiva de este principio. A ver, Intuitivamente pensamos que más feedback siempre es mejor, pero la ciencia dice que no es cierto. El libro cita un metaanálisis enorme de los investigadores Kluger y Denisi. Analizaron cientos de estudios y descubrieron algo que nos debería hacer pensar. En un 38% de los casos, dar feedback empeoraba el rendimiento de la persona. ¿cómo? Casi en un 40% de los casos es mejor no decir nada. ¿Cómo se explica eso? La clave está en el tipo de feedback. La retroalimentación es tóxica cuando ataca al ego. Al ego. Y aquí viene lo interesante. Esto incluye tanto la crítica destructiva, eres un desastre con esto, como los halagos vacíos. Qué bien lo haces, campeón. Ah, ojo, que también los halagos. También, ninguna de las dos da información útil para mejorar. La primera ataca a la persona y la segunda intenta proteger su ego, pero ambas son inútiles para el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la que funciona? La retroalimentación que es puramente informativa, la que se centra en la tarea, no en la persona. Dame un ejemplo. Ese cálculo está mal porque no has tenido en cuenta esta variable. O ese acorde suena disonante porque tu dedo está pisando la cuerda de al lado. Es información, son datos, no es un juicio de valor. Entiendo. Los ultralearners no buscan validación ni que les digan que son muy listos. Buscan datos para corregir. Y por eso el políglota Benny Lewis se lanza a hablar con nativos el primer día, aunque suene fatal. Cada vez que un nativo le corrige una frase, está obteniendo datos de altísima calidad, gratis y al instante. Es buscar datos, no validación. Me gusta ese enfoque. Vale, hemos cubierto la práctica en el mundo real, la intensidad enfocada y la búsqueda agresiva de feedback informativo. Si sigues todos estos pasos, te conviertes en una copia perfecta de los mejores de tu campo. Podrías convertirte en un técnico muy competente, sin duda. Pero para alcanzar la maestría, para innovar, falta el último principio del que vamos a hablar hoy: la experimentación. Aquí es donde se da el salto. Aquí es donde se pasa de ser un buen estudiante a ser un creador. La experimentación es lo que une todo lo demás. El libro lo ilustra con el arte de Vincent van Gogh y me parece una analogía muy potente. Lo es. Van Gogh aprendió las técnicas de los maestros, por supuesto, pero lo que le define no es su capacidad para copiar a Rembrandt. Son sus pinceladas. Son sus pinceladas gruesas, empastadas, sus trazos rápidos, que rompían radicalmente con las capas finas y pulidas de la pintura de su época. La maestría no llegó siguiendo el camino trillado, sino explorando uno nuevo. ¿Y en el aprendizaje? ¿Cómo se traduce eso? ¿En qué consiste experimentar? Consiste en aplicar el método científico a tu propio proceso de aprendizaje. Significa probar constantemente nuevas técnicas, nuevos recursos, nuevas estrategias. Y medir. Y, lo más importante, descartar sin piedad lo que no funciona para ti. Si tu método para memorizar vocabulario se estanca, un ultralearner no insiste machaconamente. Prueba otro radicalmente distinto. Tarjetas de memoria, crear historias con las palabras, usar una app y mide los resultados. Así que te conviertes en el científico de tu propio aprendizaje. Dejas de seguir recetas y empiezas a crear la tuya. Exactamente. No hay una única forma de aprender. La experimentación es el reconocimiento de que, una vez dominas los fundamentos, el siguiente nivel exige que te salgas del mapa y dibujes el tuyo propio. Bien, hagamos balance. Ultralearning, entonces, no es una fórmula mágica. Es una estrategia exigente, a veces incómoda, que se basa en practicar directamente lo que quieres aprender. Hacerlo con una concentración máxima. Buscar de forma activa la crítica más informativa posible y, finalmente, atreverse a experimentar para encontrar un camino propio. Mi escepticismo inicial se ha moderado, la verdad. La idea de fondo es que el aprendizaje eficaz es, a menudo, contraintuitivo y difícil. Asumir la responsabilidad total del proceso, en lugar de delegarla en una institución o un curso, es el cambio de mentalidad fundamental. Claro. Se trata de diseñar proyectos que te obliguen a producir resultados tangibles, no a acumular certificados o conocimientos teóricos, que quizá nunca llegues a aplicar. Me parece una conclusión potente. Dejar de ser consumidores pasivos de información
y convertirnos en arquitectos de nuestro propio conocimiento. Y después de toda esta conversación, creo que la reflexión final que se deriva de forma natural es una pregunta que nos interpela a todos. A ver, dispara. Si el gran escándalo educativo del que hablábamos es el problema de la transferencia, el no saber aplicar lo que aprendemos, ¿qué habilidad crucial, que ahora mismo nos parece inalcanzable o que requeriría años de estudio, podríamos en realidad dominar? No con más teoría, sino con un proyecto personal de 3 meses de práctica intensa, directa e implacable.